Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestro video. Hoy les traigo una noticia que ha conmovido a todos. Yamur Yüksel decidió donar todas las pertenencias que quedaron de Bar Baktas y las redes no paran de hablar de ello. Todo comenzó cuando hace unos días, Yamur Yüksel publicó en sus redes sociales una fotografía de varias cajas cuidadosamente ordenadas. En la descripción, escribió, es momento de que sus cosas sigan dando alegría, así como él lo hizo. Estas pocas palabras encendieron una ola de comentarios y especulaciones entre sus seguidores y los admiradores de Bar Baktas. Según se supo, las pertenencias incluían ropa, accesorios, libros y algunos objetos personales muy significativos para él. Fuentes cercanas a Yamur aseguran que esta decisión no fue fácil. Una amiga íntima comentó, ella lo pensó mucho, pero sintió que era lo correcto. Bar siempre fue generoso y habría querido que sus cosas fueran útiles para otros. En las redes sociales, miles de mujeres se han sentido identificadas con este gesto, describiéndolo como una acción de fortaleza y amor verdadero. La escena más comentada fue cuando Yamur, frente a un pequeño grupo de voluntarios, entregó una chaqueta de cuero negra que Bar usaba en casi todos sus conciertos. Según uno de los presentes, ella dijo con voz suave, esta chaqueta fue parte de sus mejores momentos, ahora quiero que alguien más la disfrute. Ese momento fue grabado por varios asistentes y rápidamente se volvió viral en Instagram y TikTok, acumulando miles de likes y comentarios de apoyo. Los medios no tardaron en cubrir la noticia. En un programa de farándula, se mostró una breve entrevista donde Yamur explicó, no quiero que sus cosas se queden guardadas en un armario acumulando polvo. Prefiero que tengan vida y que ayuden a quien las necesite. Esa frase resonó especialmente en su audiencia femenina, que la llenó de mensajes de admiración y respeto. Incluso celebridades amigas de la pareja comentaron la publicación. La actriz Melis Cara escribió, eres un ejemplo de cómo transformar el dolor en un acto de bondad. Mientras tanto, el cantante Emir Khan dijo en sus redes, Bar estaría orgulloso de ti. Estos mensajes ayudaron a que la noticia se expandiera aún más y llegara a medios internacionales. El destino de las pertenencias también despertó interés. Parte de las donaciones fue enviada a un refugio para mujeres y niños en situación vulnerable y otra parte a una organización que apoya a jóvenes músicos sin recursos. La directora del refugio, emocionada, comentó, estos objetos traen no solo ayuda material, sino también esperanza y amor. En cada paso de este proceso, Yamur se mostró serena, pero era evidente que la nostalgia la acompañaba. En una transmisión en vivo, mientras sostenía una bufanda que perteneció a Bar, confesó, es como dejar ir una parte de él, pero también es sentir que sigue vivo en cada sonrisa que provocará. Las reacciones fueron inmediatas, y cientos de mujeres compartieron sus propias experiencias de donar cosas de seres queridos como una forma de sanar. En los días posteriores, las redes se llenaron de historias inspiradas por el gesto de Yamur. Una seguidora contó que, después de ver la noticia, decidió donar la guitarra de su hermano fallecido a una escuela de música de su barrio. Otra usuaria relató que, tras años de guardar la ropa de su madre, finalmente la entregó a un centro comunitario, sintiendo una mezcla de tristeza y alivio. Es como si ella pudiera abrazar a otras personas a través de sus prendas, escribió en un comentario que recibió cientos de reacciones. Lo que comenzó como una acción personal pronto se convirtió en un movimiento con su propio hashtag, #recuerdos que viven. Miles de publicaciones usaban esta etiqueta para mostrar objetos, contar sus historias y animar a otros a dar una nueva vida a lo que alguna vez perteneció a un ser querido. Periodistas y blogueros comenzaron a referirse a este fenómeno como la ola de la memoria solidaria. Mientras tanto, Yamur mantuvo un perfil bajo. No buscaba protagonismo ni publicidad, sin embargo, su decisión la colocó en el centro de una conversación social sobre el duelo y la generosidad. En una entrevista para un medio digital, habló con franqueza sobre el proceso, no fue un día para otro. Guardé sus cosas durante meses, incluso años.
Al principio no podía ni abrir las cajas. Pero entendí que aferrarme a ellas no era aferrarme a él, sino al dolor. Ahora siento que he abierto una ventana para que entre aire nuevo. El periodista que la entrevistó describió su tono como sereno, pero con una calidez que traspasaba la pantalla. Su sinceridad tocó a quienes leían o escuchaban, y muchos comenzaron a reflexionar sobre sus propias formas de aferrarse a los recuerdos. En paralelo, las organizaciones que recibieron las pertenencias informaron que ya habían comenzado a distribuirlas. La chaqueta de cuero, por ejemplo, fue subastada en un evento benéfico para financiar becas de música. El comprador, un joven guitarrista de una banda emergente, dijo en redes: "No solo me llevo una prenda, me llevo una historia, una energía que me motiva a seguir creando". Los libros de Bar, muchos de ellos con anotaciones personales, fueron donados a una biblioteca comunitaria. Una voluntaria contó que varios lectores se sorprendieron al encontrar frases subrayadas y pequeños dibujos en los márgenes. "Es como si nos hablara desde las páginas", comentó uno de ellos. Con el paso de las semanas, la historia dejó de ser solo sobre objetos y se convirtió en un ejemplo de cómo un acto íntimo puede resonar en miles de vidas. Expertos en psicología entrevistados por la prensa explicaron que este tipo de acciones tienen un gran valor terapéutico. Donar pertenencias significativas no es olvidar, es resignificar. Es transformar un vínculo en algo que sigue generando impacto positivo, dijo un especialista en duelo. La última aparición pública de Yamur relacionada con este tema fue en un evento organizado por una ONG cultural. Allí, sin discursos ensayados, simplemente compartió algunas anécdotas de Bar y animó a los presentes a mantener viva la esencia de las personas que amaron. No se trata de las cosas en sí, sino de la historia que llevan y de lo que pueden seguir construyendo en otras manos, afirmó. El auditorio se puso de pie para aplaudir. Algunos lloraban, otros sonreían. Afuera, varios asistentes se acercaron para agradecerle por inspirarlos. Una mujer mayor, con la voz temblorosa, le dijo: "Hoy mismo voy a llevar la máquina de coser de mi esposo al centro comunitario. Quiero que siga haciendo ropa para quienes la necesitan". Con cada gesto, con cada historia compartida, el legado de Bar parecía expandirse más allá de lo imaginable. Lo que comenzó con unas cajas cuidadosamente ordenadas se transformó en un puente de solidaridad, memoria y esperanza. Y aunque la ausencia física seguía presente, Yamur y todos los que participaron en este movimiento encontraron una nueva manera de sentir que, de algún modo, él seguía aquí, acompañando cada acto de bondad. Así que, queridas seguidoras, si esta historia les ha llegado al corazón, no olviden suscribirse a mi canal, dejar su like y contarme en los comentarios qué opinan de la decisión de Yamur Yüksel. ¿Harían ustedes lo mismo en su lugar? Quiero leerlas y seguir compartiendo con ustedes estas historias que nos inspiran y nos recuerdan que siempre podemos elegir el amor sobre el dolor.